Mis hermanos, iniciamos nuestra serie de verano y lo que usualmente hacemos en el mes de julio es tomarnos un tiempo para poder hacer un paréntesis en nuestra serie regular y poder enfocarnos en un tema diferente. Uno de los temas que vino a mi mente cuando pensábamos acerca de la serie de verano era hablar de vidas transformadas por el Evangelio. Nosotros vivimos hoy en un tiempo donde no hay esperanza de que la gente cambie, pero nosotros creemos que el Evangelio cambia a las personas. Nosotros creemos que cuando la palabra de Dios es predicada, tiene el poder necesario para cambiar los corazones. Y nosotros creemos que aún los corazones más orgullosos, Dios los puede transformar en corazones mansos y humildes para su servicio. Y ese es el título de nuestra serie en todo este verano, Vidas transformadas por el Evangelio. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en Juan capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 15. Si ya lo tienes, puedes ponerte de pie para que leamos juntos la palabra. Juan capítulo 1, versículo 3. Perdón, versículo 1 al 15. Dice la Escritura: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Oremos. Padre, es la hora de escuchar tu palabra. Queremos que tu palabra nos nutra, que tu palabra nos guíe, que tu palabra edifique nuestros corazones, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Queremos ser edificados y que tú seas la voz, Señor, que escuche en nuestros oídos el día de hoy. Oramos y lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En las Escrituras nosotros encontramos muchas conversaciones. De principio a fin, Dios habla con su pueblo.
Dios habló con Adán en el huerto del Edén. Dios habló con Moisés en la zarza ardiente. Dios habló con Elías incluso en el monte. Dios llamó a Jeremías y le dio un llamado. Y Dios habló incluso con Job en medio del dolor. Cada uno de estos encuentros no fueron simples conversaciones, sino que en cada uno de estos encuentros Dios manifestaba su carácter, su poder y su misericordia. Pero el Nuevo Testamento tiene un ingrediente diferente, y es que ahora es este mismo Dios hablando cara a cara con las personas. Ya no a través de un viento, ya no a través de una zarza, ya no en una voz del cielo, sino que va a ser el Verbo de Dios hablando cara a cara con los hombres. Y cada palabra, cada conversación que este Verbo de Dios tenía con las personas, transformaba vidas. Transformaba vidas. No eran charlas comunes, eran encuentros divinos, eran diálogos que penetraban el alma, que revelaban la verdad y que en muchos casos conducían al arrepentimiento, a la fe y a una vida nueva. Jesús no hablaba para impresionar, Jesús hablaba para redimir. Ese era su propósito. No hablaba desde una distancia fría, sino con una ternura que desarmaba y quebrantaba toda autosuficiencia. Esos eran los diálogos del Señor. Veamos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Jesús y la mujer samaritana. En una conversación con una mujer en el pozo, Jesús le predica a esta mujer y esta mujer proclama las buenas nuevas en Samaria de que Jesús es el Salvador del mundo. En esta conversación, Jesús rompe las barreras culturales, ya que los discípulos le decían, ¿qué hace hablando con una samaritana? Pero Jesús iba más allá de ello y rasga la división entre judíos y samaritanos. Jesús transforma la vida de esta mujer, como también la vida de todos los que vivían en ese lugar y creyeron en su mensaje. Eso es un ejemplo. Pero Jesús también transforma la mente de los discípulos. Porque en una oportunidad Jesús está en Cesarea de Filipo y sus discípulos le dicen acerca de quién era él. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos decían, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, en ese diálogo Pedro va a recibir una revelación directa acerca de Jesús y va a proclamar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora estos hombres, estos discípulos, van a entender realmente con quién están tratando, con el Hijo del Dios viviente. En otra oportunidad, un recaudador de impuestos llamado Leví es llamado por Jesús. Y Jesús le dice, sígueme. E inmediatamente se levantó y se convirtió en uno de sus discípulos. A tal punto fue la transformación que escribió el Evangelio que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias, titulado Mateo. Jesús transformó vidas de leprosos. Jesús transformó vidas de cojos, de ciegos, de endemoniados. Un ejemplo de ello es el endemoniado gadareno, el cual gritaba en medio de los sepulcros. Y Jesús habla con él, expulsa la legión de demonios, restaura a este hombre y este hombre queda regenerado por completo. Por lo tanto, Jesús tenía la capacidad de transformar vidas. Este endemoniado fue enviado a Decápolis a predicar el Evangelio. La fama que él tenía previamente era de gritar y estar en los sepulcros. Y ahora este hombre, regenerado por completo, posiblemente limpio, ahora estaba
predicando el Evangelio de Jesucristo en las ciudades. Cuando Jesús muere y resucita, Jesús se encuentra con dos hombres que iban camino a Emaús. Y en ese camino Jesús empieza a hablar con ellos y nota que no han entendido el propósito de su muerte. Y empieza desde Moisés hasta los profetas, explicándoles quién era el Mesías y por qué había de morir. Y la Biblia nos enseña que mientras ellos conversaban con Jesús, sus corazones ardían. Ese es el tipo de poder que tiene la palabra de Cristo, que hace que nuestros corazones ardan. Y por último, Jesús se aparece a un hombre, a un asesino, a uno de los fariseos más fuertes de la época, uno de los hombres que incluso había estado en la muerte de uno de los diáconos de la iglesia primitiva, Saulo de Tarso, el hombre que pedía cartas para perseguir a la iglesia. Este hombre iba camino a Damasco, y camino a Damasco Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento este gran asesino muestra que ante la voz de Cristo nadie puede sostenerse. Y le responde: ¿quién eres, Señor? Y Jesús responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego nosotros vemos que el apóstol Pablo, con la asistencia de Ananías, le es quitado esas escamas de sus ojos, representando claramente que ahora su ceguera espiritual había pasado a otro plano, y empieza la predicación del Evangelio en toda Asia Menor. Plantas diversas iglesias, escribe epístolas a las iglesias, escribe cartas a los pastores, establece y planta iglesias y avanza en un ministerio misionero impresionante. Y empieza a ser un apóstol de Jesucristo. Y lo más glorioso, mis hermanos, de todo esto, es que Jesús sigue hablando hoy. Es que nuestro Señor Jesucristo sigue transformando vidas hoy. Por lo tanto, hay esperanza. El mismo Jesús al cual Saulo perseguía, el mismo Jesús al cual sanó el endemoniado, el mismo Jesús que conversaba con los hombres camino a Emaús, es el mismo Jesús que puede transformar tu vida hoy. Y es por eso que en esta serie de verano queremos hablar de vidas transformadas, cambiadas por el Evangelio. Nos sumergiremos en diálogos transformadores. Vamos a hablar de Jesús y Nicodemo. Vamos a hablar de la mujer samaritana. Vamos a hablar de distintos otros personajes que cuando se encontraron con Jesús, su vida cambió por completo. Y lo que queremos que tú veas con esta serie es que cuando Jesús se encuentra contigo, te puede dar la oportunidad a que tú le creas y tu vida sea transformada. Como creyentes, no somos llamados a vivir igual, somos llamados a vivir diferente, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Y ese es el propósito de nuestra serie. No los veremos como meras historias del pasado, sino como encuentros vivos que nos invitan a escuchar la voz de Cristo hoy. Por eso, el Evangelio de Juan nos da una idea, nos da una historia con la cual nosotros aperturaremos esta serie y ese sermón, y es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y he titulado este sermón como Nicodemo de la religión al nuevo nacimiento. Nicodemo de la religión al nuevo nacimiento. Y a medida que avancemos en las series vamos a ver el nombre del personaje y lo que ocurrió. Pero en este caso, Nicodemo va a pasar de la religión al nuevo nacimiento.
En este diálogo, mis hermanos, que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias, vamos a ver la máxima expresión del legalismo, el ritualismo hecho carne, la hipocresía representada en el fariseísmo. Y ese es Nicodemo. Pero del otro lado, nosotros vamos a poder ver la máxima expresión de misericordia, de sabiduría y de gracia en Jesús. Y estos dos ejes, estos dos personajes se van a encontrar en un mismo lugar. La representación completa del legalismo, el fariseísmo y la expresión completa hecha carne de la gracia de Dios. Los dos en una misma escena. Ese es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Lo primero que veremos en primer lugar, y que Nicodemo nos ayuda a entender, es que Nicodemo tenía un reconocimiento sin un nuevo nacimiento. Nicodemo tenía un reconocimiento de Jesús sin un nuevo nacimiento. Acompáñenme a leer el versículo 1 y versículo 2. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Bueno, en primer lugar, estudiemos un poco este personaje. ¿Quién es este Nicodemo? Bueno, Nicodemo era un miembro de los fariseos, era uno de los partidos políticos religiosos, élites del momento. Su nombre probablemente se deriva del griego, de la palabra separar, lo que significa que estos eran los separados. Estos fariseos eran los separados con relación a su celo por la ley de Moisés. Ellos eran tan obedientes que se consideraban separados, apartados de aquellos que no leían o no obedecían la ley como ellos. Algunos los denominaban como los piadosos. Se les decía de los fariseos los piadosos. Eran miembros del consejo del Sanedrín y se encargaban del gobierno religioso de Israel. Eso eran los fariseos y eso era este Nicodemo. Bajo el imperio romano, el Sanedrín ejercía amplios poderes, tanto civiles como penales, como religiosos. Tenían incluso autoridad para arrestar y para juzgar. Y eso eran estos fariseos. Sin embargo, de manera irónica, fue el mismo celo por la ley lo que provocó que estos fariseos se volvieran sumamente ritualistas y superficiales. Estos hombres tenían el corazón no transformado. Habían reemplazado la religión verdadera con una simple modificación del comportamiento. Obedecer reglas, obedecer ritos. Y él, Nicodemo, pertenecía a este partido. La salvación por obras. La salvación por obras. Pero del otro lado tendremos a Jesús. Este es el hombre que nosotros encontramos en este relato. Este es el que se acerca a Jesús de noche para reconocerle aparentemente como un maestro que cuenta con la asistencia de Dios. Y todo parece lucir bien. Sin embargo, Nicodemo no esperaba conseguirse con las respuestas de Jesús. Su plan era tener una discusión rabínica con Cristo acerca de la ley, acerca de la interpretación de a lo mejor algunos profetas, pero ese no era el propósito de nuestro Señor. Nicodemo, al igual que muchos en la época, reconocían el poder de Jesús, pero no comprendían la naturaleza y la obra de Cristo. Reconocían que Jesús hacía señales, reconocían que era un buen maestro, pero no comprendían la obra y la naturaleza de Cristo. No lo comprendían. Nicodemo estaba ciego, aunque tenía la luz del mundo enfrente de sus ojos. Esta es la condición en la que se encontraban todos los fariseos que rodeaban a Jesús. Sin embargo, para nosotros poder decir eso de Nicodemo, necesitamos entrar en contexto. Cómo Juan empieza a mostrarnos esta historia. Y Juan nos ayuda porque nos hace una introducción
a la historia de Nicodemo. Vean el capítulo 2, versículo 23 en sus Biblias. Ahí de Juan lo que dice. Jesús había enseñado, había echado a los mercaderes del templo, y el versículo 23 nos dice del capítulo 2, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. El texto nos muestra que Jesús conocía cuando una creencia era superficial. Y Jesús sabía que Nicodemo tenía una creencia superficial. Él reconocía que era un maestro que podía haber sido enviado por Dios, pero Nicodemo no reconocía que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Jesús no quería personas que estuvieran de acuerdo a medias con él. Jesús no estaba interesado en que las personas reconocieran algo de autoridad que él tenía. Jesús estaba interesado en que las personas reconocieran la autoridad absoluta que como Mesías él tenía. Él era el Hijo de Dios. Él era el Mesías prometido. No era simplemente alguien que sabía enseñar la ley. El Señor da fuertes declaraciones acerca de los fariseos constantemente. Por ejemplo, Mateo 15, 14, Jesús declara que son guías de ciegos y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Era lo que decía acerca de los fariseos. También dice en Marcos 12, 38, 40, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús atentaba contra todo aquel que quería lucir piadoso, que quería reconocer a media su autoridad como Mesías, que simplemente quería demostrar una falsa religión sin una genuina transformación. Él le dijo también en el Evangelio de Mateo, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Es decir, estas personas como Nicodemo eran piedra de tropiezo para su propia edificación, pero también para la edificación de otros. Eso eran los fariseos de la época. Y contra ellos Jesús exhorta. Así que aquí está Nicodemo, con todas las credenciales religiosas posibles. Respetado por el pueblo, conocedor de la ley, guardador del ritual. Sin embargo, le faltaba una sola cosa: nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tenía religión, pero no tenía redención. Tenía religión, pero no tenía redención. Reconocía a Jesús como un maestro, pero no a Jesús como el Salvador de su alma. Mis hermanos, y ese es el gran desafío que nosotros tenemos hoy en día. Muchas veces reconocemos a Jesús como el dador, conocemos a Jesús como el que nos da buenas lecciones, reconocemos a Jesús como el que nos guía en dificultades de nuestra vida, pero no lo reconocemos como Señor. No entregamos nuestras vidas al señorío de Cristo. Y déjeme decirle algo, mi hermano, no es suficiente simplemente reconocer a Jesús. No es simplemente reconocer a Jesús. No es simplemente saber que Él existe. No. Es reconocer que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. En otras palabras, no basta con admirar a Jesús.
No basta con hablar bien de Él. No basta ni siquiera con conocer las Escrituras si el corazón no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Nicodemo representa a todos aquellos que tienen forma de piedad, pero niegan el poder de la piedad en sus vidas. Muchos creen que Jesús es Dios sobre las tribulaciones, que Jesús es Dios sobre la naturaleza, que Jesús es soberano sobre la creación. Pero cuando llegan a sus vidas, a sus corazones, ahí le quitan toda la soberanía. Yo decido, yo lo pienso, yo lo hago. Y eso no es definitivamente reconocer el señorío de Cristo. Eso realmente es un reconocimiento sin un nuevo nacimiento. Y Nicodemo era el ejemplo de ello. Gente que ha crecido en ambientes religiosos tiene la capacidad de hablar de Dios. Pero no muchos realmente tienen el corazón transformado. Y debemos tener cuidado. Y es precisamente a esa necesidad a la que Jesús responde. Porque Jesús entonces se rodeaba de una comunidad que conocía la ley de Moisés, que obedecía en parte la ley de Moisés, que sabía algo acerca de Dios, que sabía que Dios existía, pero que sus vidas no estaban siendo transformadas por el poder del Evangelio. Pero que sus vidas realmente no reflejaban una vida transformada por el poder del Evangelio. Y ahí es donde nosotros nos vemos en Nicodemo. Nicodemo es un espejo para nosotros. Y nos hace la pregunta, ¿realmente reconocemos el señorío de Cristo? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Cómo nuestro nuevo nacimiento se evidencia en nuestras acciones y nuestra vivencia? ¿Estás viviendo una vida santa? ¿Una vida llena de misericordia? ¿Una vida obediente? ¿Estás amando a Jesús? ¿Estás amando su iglesia? ¿Estás amando su palabra? Nicodemo no había formulado ninguna pregunta, pero Jesús, que escudriña los corazones, responde a una inquietud que las palabras no podían comunicar. Y así da inicio al corazón de este pasaje, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. El verdadero nacimiento proviene de lo alto. Versículo 3. Jesús le contestó. Ante la admiración de Nicodemo, ante el buen elogio de Nicodemo, Jesús contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Dónde Nicodemo hizo la pregunta? No hay pregunta en los labios de Nicodemo, pero hay un vacío en su corazón a la cual Jesús está apuntando. A ese vacío que Nicodemo tenía en su corazón, a ese vacío Jesús está dirigiendo su atención y le está preguntando, le está diciendo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí inicia una dinámica de preguntas con Nicodemo, porque Nicodemo no está entendiendo que Jesús se está refiriendo a un nacimiento espiritual. Estaba sesgado a su observancia de la ley, no entendía el elemento espiritual. Para Nicodemo era simplemente obedecer, 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 ser legalista, buscar la atención de los demás, pero no entendía el nuevo nacimiento espiritual del cual Jesús le estaba hablando. Y hace una pregunta a Jesús. ¿Cómo puede, versículo 4, un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El comentarista dice: Jesús no había hecho ninguna pregunta, Nicodemo no había hecho ninguna pregunta aún, y sin embargo Jesús le responde, pues él podía leer la pregunta que albergaba en lo profundo el corazón de este fariseo. Jesús descifra el corazón de Nicodemo. Y la Biblia nos ayuda en el versículo 23 y 25 del capítulo 2 para mostrarnos cómo dentro de toda la multitud que había creído, habían personas que realmente no eran genuinas en su creencia, que realmente no estaban creyendo en Jesús verdaderamente. Y ahora en el capítulo 3, la Biblia nos muestra nuevamente otra persona, pero no es cualquier persona, sino un fariseo.
un hombre que representa la ley de Dios, el orden de Dios en la tierra. Y este hombre no está entendiendo las palabras de Jesús. Jesús contesta a Nicodemo con la pregunta que él necesitaba escuchar para identificar si verdaderamente él había nacido de nuevo. Alguien describe la consternación de Nicodemo de esta manera. La palabra de Jesús sobre el nacimiento hace pedazos de una vez y para siempre todo lo que Nicodemo entendía. El nacimiento espiritual es algo por lo que se pasa y no es algo que se produce. Así como nosotros no podemos y no hay ningún tipo de esfuerzo en nuestra concepción natural, tampoco nosotros formamos parte del proceso del nuevo nacimiento espiritual. Y es la lógica que Jesús está aplicando en la conversación con Nicodemo. Está mostrándole a Nicodemo que no se trata de sus obras. Está mostrándole a Nicodemo que las obras no producen una regeneración, que las obras no iban a producir un nuevo nacimiento. ¡Qué golpe para Nicodemo! Ser judío no lo hacía parte del reino. Ser fariseo, considerarse más santo que otras personas, no representaba nada delante de Jesús. Ser miembro del Sanedrín, ser conocido, tener fama, no significaba nada para este rabí de Galilea. Y contra eso está entonces Nicodemo escuchándolo. Ante esta realidad, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Y Jesús amplía la explicación y le dice en el versículo 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles o te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Y tenemos que analizar estas dos palabras que Jesús le dice a Nicodemo. Agua y espíritu, ¿qué significan? Son símbolos claros que Jesús está tratando de darle a Nicodemo a ver si él lo entiende. En primer lugar, el agua en el Antiguo Testamento era un símbolo de purificación. El agua se utilizaba para purificar. Y el espíritu, Jesús se está refiriendo a la renovación y limpieza espiritual del corazón. Entonces Jesús está utilizando una figura, un elemento común y conocido por los fariseos, como es el agua para purificarse, y hace una mezcla con el espíritu. Y dice, necesitas purificación espiritual, Nicodemo. Tu corazón debe ser nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Luego explica lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en otras palabras esto es, tal como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, así también solo el Espíritu Santo puede generar naturaleza santa. Es una lógica que Jesús está aplicando. De modo que solo el Espíritu Santo puede producir el nuevo nacimiento que Nicodemo necesitaba. Pero Nicodemo no lo estaba entendiendo. Aunque las palabras de Jesús tenían su base en la revelación del Antiguo Testamento, iba en dirección opuesta a lo que Nicodemo había aprendido. Él había creído toda su vida que la salvación venía por sus méritos, por sus esfuerzos, por su decisión. Hermanos, y eso no está muy alejado de lo que nosotros hemos vivido, quizás en algunas iglesias a las que hemos asistido, donde creemos que nuestra confesión, que la repetición de una oración, que pasar adelante y que alguien ore por nosotros nos garantiza la salvación. Pero eso no es el verdadero nacimiento. El verdadero nacimiento proviene de lo alto. El verdadero nacimiento es cuando Dios quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y es eso lo que Jesús está explicándole a Nicodemo. Pero esto era muy difícil de entender para Nicodemo.
En las Escrituras nosotros tenemos abundante evidencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la obra de regeneración que Dios hace en nuestros corazones. Ezequiel habla del nuevo corazón. También nos habla del valle de los huesos secos. Nosotros tenemos abundante evidencia de que Él es el que nos da a nosotros vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él es el que nos dice en Pedro: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Constantemente la Biblia nos muestra que es solo Dios el que puede hacer que nosotros nazcamos de nuevo. Y Jesús termina diciéndole y explicándole a Nicodemo: ¿tú ves el viento? ¿Lo sientes? Pues tú no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Y lo que Jesús está diciendo es que la obra del Espíritu Santo es imposible de controlar. Él es soberano en hacer y en operar como Él quiere. Porque Jesús quería poner en la mente de Nicodemo esta tercera afirmación: el nuevo nacimiento se encuentra únicamente en Jesús. No hay formas, no hay estrategias, no hay métodos, mis hermanos. Cristo es el único camino y la única forma de nosotros nacer de nuevo. Y Jesús está presentando ante este fariseo para decirle, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba. Tienes que nacer de lo alto. Pero si nosotros nos quedáramos con solo esta información, estaríamos muy limitados, porque no sabríamos cómo funciona, no sabríamos cómo nacer de nuevo. Pero Jesús se encarga de decirlo a Nicodemo en el versículo 9. Él dice, capítulo 3, versículo 9. Nicodemo pregunta la misma pregunta que nosotros pudiéramos tener hoy. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo entonces puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de lo alto? ¿Cómo puedo nacer del agua y del Espíritu? Jesús le responde: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Tú tienes experiencia, tú tienes tiempo en este lugar, tú enseñas la ley y no sabes estas cosas. Mis hermanos, y a veces nos pasa a nosotros así, de que hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha dado un nuevo corazón, hemos sido redimidos y dudamos de que Dios puede transformar vidas. Dudamos que el Evangelio tiene poder para salvar. Dudamos que el Evangelio tiene poder para salvarme a mí y cambiarme a mí. Y creemos que todo está perdido. Pero Jesús nos muestra que no es así. Y Jesús quiere poner la mirada de Nicodemo en un lugar específico. Ante la incapacidad de Nicodemo de comprender genuinamente lo que él como maestro de Israel debía conocer, Jesús revela la luz del Evangelio en esta historia. El centro del Evangelio es revelado en esta historia. Es Jesús. Es Él. Es Él la forma de nacer de nuevo. Jesús le muestra a Nicodemo lo que ha sido imposible comprender en estas enseñanzas terrenales. Jesús ha optado por ejemplos, por figuras, por metáforas, y Nicodemo no logra entenderlo. Sin embargo, Cristo es misericordioso y es un Dios de gracia, y le muestra una mirada más a Nicodemo y le muestra cómo el Evangelio transforma vidas. Versículo 10. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Jesús aquí está clarificando que la única forma de nosotros poder tener un nuevo nacimiento es con el elemento de la fe que nos permita creer esas cosas celestiales. Porque las cosas terrenales, si no entienden ni siquiera las terrenales, ¿cómo ha de entender las espirituales? Y Pablo nos ayuda a entender ese principio y nos dice: han de discernirse
espiritualmente. Y ante esa incapacidad de Nicodemo, Jesús va a mostrarle cómo funciona la fe y la confianza en el Evangelio. Jesús va a mostrarle el Evangelio, las buenas nuevas a Nicodemo en el versículo 13 y en el versículo 14. Jesús va a decir, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego que él dice eso y se identifica como Dios mismo, como el Mesías enviado, como el único que tiene el poder para salvar, Jesús va a hacer un paralelo claro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice, y Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y si usted recuerda Números, capítulo, si no me equivoco, capítulo 21, versículo 4 al 9, usted va a recordar que el pueblo de Israel había pecado contra Dios y que Dios había enviado serpientes. Y esas serpientes que estaban allí estaban mordiendo a los israelitas y estaban muriendo. Pero en ese momento de desobediencia, Dios utiliza a Moisés para levantar una serpiente de bronce que iba a ser colocada en lo alto del campamento, de modo que cuando los israelitas fueran mordidos por las serpientes, solo debían mirar la serpiente. Y cuando ellos miraran la serpiente, iban a ser sanados. El veneno de la serpiente no iba a matarlos. La condenación de la plaga de serpientes podía ser resuelta solamente mirando la serpiente de bronce, solamente mirando hacia arriba. Y esta historia es la que Jesús trae para Nicodemo. Mis hermanos, los paralelos son muy claros. El pueblo de Dios, como lo fue en ese momento, desobediente, ingrato y hostiles, fueron condenados. Pero Dios en su misericordia levantó una serpiente de bronce. De la misma manera que el pueblo de Dios siguió siendo desobediente, hostil y ingrato, Dios levantó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es allí donde ahora Nicodemo hace silencio y no vuelve a preguntar nada. Cuando nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios levantó a Cristo en la cruz para que al verlo nosotros seamos salvados. En ambos casos, la curación se efectuaba dirigiendo el ojo al remedio levantado. El primer caso, corporal, la serpiente. En el segundo caso, espiritual, el pecado. Pero ambos completaban y cumplían esa proclamación antigua del profeta Isaías cuando decía, mirad a mí y sed salvos todos los habitantes de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué podía ser más improbable para un israelita pensador que el veneno mortífero saliera de su cuerpo mediante una simple mirada de una serpiente de bronce? Semejante tropiezo para los judíos y griegos, la locura de la fe en un hombre crucificado de Nazaret como método de liberación de la perdición eterna. Así, mis hermanos, como la serpiente de bronce fue la ordenanza de Dios para la curación de todo israelita que era mordido, así lo es Cristo para el pecador. De la misma manera, debemos mirar a la cruz y ser salvados. Debemos mirar a la cruz y ser libres. Debemos mirar a la cruz y ser librados de nuestra maldad. Debemos mirar a la cruz y ser declarados justos delante de Dios. Cuando hablamos de vidas transformadas por el Evangelio, es porque creemos que esa cruz tiene poder. Es porque creemos que en Jesús hay poder.
es porque creemos que el Evangelio de la salvación tiene la capacidad de transformar vidas. Mis hermanos, no somos llamados a quedarnos como estamos. No funcionan frases, yo soy así. No. Dios nos ha llamado en Jesús para transformar nuestras vidas, para darnos un nuevo corazón. Pero debes mirar la cruz. Debes mirar la cruz. No tiene sentido caminar en el campamento con el veneno en tu sangre si tan solo mirando la cruz, el veneno del orgullo, el veneno del odio, el veneno de la indiferencia puede salir de tu cuerpo si miras a la cruz. Debemos mirar a la cruz. Y allí es donde nosotros tendremos vidas transformadas por el Evangelio. Sin embargo, quiero terminar con una última porción en el Evangelio de Juan. Quiero que vaya conmigo al capítulo 19. Cuando esté en el capítulo 19, ubique el versículo 39. Si usted está conmigo en Juan 19, usted acaba de entrar a la sepultura del Señor Jesucristo. Y está viendo que José de Arimatea había pedido el cuerpo. Y que ya la tumba de Jesús estaba preparada. Pero el versículo 39 nos dice qué sucedió con este Nicodemo. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. Qué importante es decir de noche. No sabemos si era más calmada la noche, y por eso Nicodemo había ido de noche, pero puede darnos también la impresión de que de noche nadie lo vería. Y Juan está siendo intencional y dice, ese mismo Nicodemo que vino de noche, ok, ese mismo Nicodemo es el que yo les voy a hablar acá. Nicodemo, el que tan antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Cambió la vida de Nicodemo? Cambió. Él estuvo allí, en la tumba del Señor Jesucristo, trayendo aloe y mirra en expresión de adoración por su Salvador Jesús. Nicodemo entendió que él tenía que mirar a la cruz. Imagínense a ese Nicodemo, porque posiblemente sea alguno de los que están acá, viendo en Gólgota, capítulo 3 de Juan, muy retirado de la crucifixión de Cristo, viendo en Gólgota la cruz de Cristo siendo levantada para el perdón de pecados, para el veneno del pecado. Y Nicodemo recordando ese evento con Jesús de noche, diciendo, así yo he de ser levantado. Qué increíble. Y eso, mis hermanos, es la gloria del Evangelio de Jesucristo. Él fue levantado por nuestros pecados. Él fue expuesto por nuestra rebelión. Él fue molido por nuestras transgresiones para que tú hoy tengas vida. Vidas transformadas por el Evangelio son las vidas que nosotros debemos vivir como iglesia, como siervos y siervas de nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, qué bendición
es disfrutar, Señor, de los privilegios de tu gracia. Qué gran sacrificio has hecho por nosotros. Qué gran Redentor tenemos. Qué grande gracia. Qué grande misericordia. No la merecemos, Señor. Pero a ti te ha placido dárnosla. No ha dependido de nosotros, Señor, pero tú nos has escogido. Gracias, Señor, por darnos una nueva vida, un nuevo corazón. Pero también, Señor, queremos orar, porque si hay alguien en este lugar que no ha nacido de nuevo, que Él pueda mirar tu cruz, que Él pueda mirar con fe, que Él pueda entender que el veneno del pecado, Señor, va a acabar con su vida, pero que en ti hay libertad y sanidad. Gracias, Señor, por la gloria de tu evangelio, por tu salvación y porque has dado vida. Glorifícate, Señor, y aplique este mensaje en nuestros corazones para que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.